Hermanos, mucha tinta se ha gastado sobre el capítulo 7 del segundo libro de Samuel. Y es que, hermanos, lo que tenemos en este capítulo no es ninguna otra cosa, sino la confirmación de lo que es llamado en la doctrina, en la teología, el pacto davídico. El pacto davídico. Dios se ha relacionado con los hombres a través de pactos. En el jardín hubo un pacto. Después Dios hace un pacto con Noé. Después Dios hace un pacto con Abraham. Después Dios hace un pacto con Moisés. Después Dios hace un pacto con David. Y todos estos pactos, principalmente a partir del pacto noéico, se encuentran íntimamente vinculados. Y en el capítulo 7 tenemos justamente ese pacto. Ahora, yo no puedo abarcar demasiado en esta breve meditación. Más bien quisiera llamar su atención a contemplar una vez más el carácter de nuestro Dios, su gracia, su fidelidad para con su pueblo. Hermanos, yo puedo resumir el capítulo 7 que tenemos ante nosotros así. David dice a Dios: yo te voy a construir una casa. Pero Dios ahora le dice a David: no, yo te la voy a construir. David contempla el estado en el que está el tabernáculo. Cómo es que desde el principio Dios ha estado en esta tienda movible. Y ahora David se encuentra más establecido. Ahora ha podido construir una casa hermosa para sí. Y dice: ¿cómo es posible que yo me encuentre en una casa estable y Jehová siga manifestando su presencia todavía en ese tabernáculo? Le construiré una casa. Ahora, Natán, aquí el profeta, responde rápidamente, responde prontamente y dice: sí, se me hace excelente idea. Constrúyela. Pero después Dios le dice a David: no me la vas a construir. Ahora, aunque después conocemos otras razones por las cuales David no la podía construir, ahorita me gustaría enfocarme en la que se da aquí, porque después se nos va a decir que había mucha sangre en las manos de David, por lo tanto no podía construir esa casa. Pero el argumento aquí es diferente, y no es que se contradigan, sino simplemente se complementan. Así que, ¿cuál es la respuesta que tenemos en este texto? David dice: yo te construiré una casa. Jehová dice: no la construirás, yo te la construiré. ¿Qué es lo que Dios quería enseñar a David a través de esta negativa? A través de esta oposición. Hermanos, lo que quería hacer David no era nada malo, ¿sí? No era algo malo en sí mismo. Pero Jehová tiene que enseñarle algo profundo a David. Y dice: David, yo soy el que te he hecho bien. Y es algo que no debes ni puedes olvidar. Hermanos, parece que la historia de David, esta historia de construirle una casa a Jehová, debe ser entendida con el contexto en el que David vivía. Y es que se conoce que en este tiempo algunos reyes tenían la costumbre que si un dios le bendecía, entonces él le iba a construir una casa para seguir recibiendo su bendición, casi como un favor. Mira, tú estás construyendo mi imperio,
ahora yo voy a hacerte un favor y voy a construirte una casa. Es muy probable que esa tradición podía estar en la mente de David. Y he ahí la razón de esa negación. Porque Jehová le quiere dejar en claro al corazón de David que su reino, el reino de David, empezó por gracia y termina por gracia. En ningún sentido el reinado de David es la consecuencia de haber hecho bien a Dios y ahora Dios quiere recompensarlo. Vean cómo insiste el Señor en esto en los versículos 8. Así vas a decir a mi siervo David, Jehová de los ejércitos, dice, yo te tomé del redil. A ver, David, tú me quieres hacer bien, pero tienes que entender algo. Tu gloria comenzó por gracia. Y después va a hablar del pueblo de Israel. Israel, ¿quién eras tú? Sino un pueblo entre los pueblos, un pagano entre los paganos. Mis hermanos, esto es algo que como cristianos no debemos olvidar en nuestro peregrinar. Es verdad, debemos desear hacer bien a la obra de Dios. Debemos desear avanzar el reino de Dios. Pero siempre entendiendo que todo esto nace de un corazón agradecido que nada le ofreció a Dios para que Él nos mirara a nosotros. Te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe. David, no hay algo en ti de gloria o de honra, mis hermanos. Y esa es la misma verdad para nosotros como iglesia y como pueblo de Dios. No hay nada en nosotros que sea digno para que Dios nos haga príncipes y sacerdotes. ¿No dice eso el apóstol Pedro, que nos ha hecho príncipes y sacerdotes? Y en el libro de Apocalipsis capítulo 1 se repite, nos ha hecho príncipes y sacerdotes para Dios. No hay nada en nosotros. Fuimos tomados del redil. Y déjenme exponer esto de esta manera. Fuimos tomados de entre los pecadores. Fuimos tomados de entre los que se rebelan contra Dios. Esto David debía comprender, que su reino fue de gracia, y es lo que la iglesia debe entender. Que si ahora goza del privilegio de conocer a su Dios, de habitar en su iglesia y tiene la esperanza de la vida eterna, es porque Jehová nos ha querido hacer bien. Mi hermano, hoy venimos a adorar a Dios. Déjame preparar un poco tu corazón con esto. No hay nada en nosotros para que Dios nos quiera hacer bien, hermanos. No hay nada, no hay cosa buena. No hay algo digno en nosotros. Somos pecadores, criaturas pecadoras que se rebelan ante un Dios santo. Pero Jehová continúa y dice, y he estado contigo en todo cuanto has andado. Y usa una palabra importante. De hecho, te he dado reposo de tus enemigos. Sí, David, tú has salido a dar grandes batallas, a hacer grandes peleas. Pero David, he sido yo el que te ha prosperado en tu camino. Esa será la verdad que entenderemos plenamente en la vida eterna, pero espero que ahora podamos empezar a madurar en nuestro caminar en este mundo. Si llegamos al fin, es solo por la gracia sustentadora de Dios. Si llegamos hasta el final del camino, a la Canaán celestial, es solo porque Dios ha sido
fiel en mantener su obra. Mi hermano, ¿no es cierto que si fuera por nosotros años atrás estaríamos fuera del redil? Qué fácil nos podemos desviar. Qué fácil nos podemos confundir. Qué fácil nos podemos apartar del camino. Mi hermano, si hasta este día te encuentras caminando con el Señor, es porque su gracia te ha sostenido hasta el día de hoy. Y ahora le promete algo Jehová a David. Y sabe esto: yo edificaré para ti una casa que no termine. De tus entrañas saldrá un rey que gobernará, y jamás faltará rey en el pueblo. Mis hermanos, David tuvo que contemplar esta promesa viendo hacia el futuro. David tuvo que contemplar esta promesa con esperanza, porque no llegaba. Pero David tenía razones para confiar en su Dios. Dios lo tomó del redil, Dios lo libró de la mano de Saúl, Dios lo libró de la mano de Absalón. Dios le había estado estableciendo su reino por victoria y victoria, y por lo tanto David podía mirar con esperanza. Dios será fiel. Dios está haciendo un pacto. Dios está haciéndome una promesa que jamás faltará rey. Pero debes entender algo, David. No es porque me construyas casa que yo te construiré la tuya. Hermanos, si el pensamiento común era el que estaba en la mente de David, David pudo haber caído en la tentación de ofrecer edificar una casa para que Jehová quisiera seguir edificando esa casa. Y no me extrañaría que esa fuera el pensamiento de David por dos razones. Una, porque como he dicho, hay testimonios de reyes en este tiempo que hacían justamente eso. Construían casas a su Dios para recibir de ellos su bendición. Y en segundo lugar, no me extraña, hermanos, porque así es el corazón del hombre. El hombre continuamente es tentado a pensar que tiene que hacer cosas para que Dios le reciba con bendición, para que Dios sea favorable con él. Por eso Pablo tiene que decir a los Gálatas: ustedes que comenzaron por fe, ¿van a continuar ahora por las obras? Habiendo sido recibidos por la pura fe, ¿ahora van a caminar en una vida de ley, en una vida legalista? Bueno, para que David no piense que eso será así, Jehová le dice: tú no me la vas a construir. David, piensa en cómo he sido yo para contigo. Te tomé del redil, te tomé de entre el pueblo, te he dado victoria, y ahora tú no me vas a construir la casa, yo te construiré casa a ti. Y te daré una herencia perpetua, y te daré una nación perpetua de un pueblo que jamás terminará. Hermanos, David tuvo que ver esta promesa con esperanza. Pero mis hermanos, nosotros vemos esta promesa realizada. La promesa que David esperaba es la promesa que nosotros ya gozamos. Abran sus Biblias brevemente en Hechos capítulo 15. Hechos capítulo 15. Simón está contando la salvación de los gentiles y dice el texto en el versículo 14, Hechos 15, 14. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles
para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales he invocado mi nombre, dice Jehová, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. ¿Qué tenemos aquí? Dios le dijo a David: no te faltará rey, ni trono, ni pueblo. Pero, ¿qué ocurrió por la desobediencia y el pecado de Israel? No hubo rey, ni trono, y el pueblo estaba esparcido, estaba disperso. Entonces hoy en día, algunos esperan que un trono y un rey venga para levantar nuevamente junto con un templo y así congregar a Israel. Pero ¿cuál es el problema con esa interpretación? Que según Hechos 15, el templo, el reino, el tabernáculo de David, que estaba caído, el lugar de la habitación de David, su reino, ya fue erigido, ya fue levantado. Esa promesa de ese reino, de ese tabernáculo de David, o sea, la tienda de David, ya ha sido establecido en la muerte y resurrección de Cristo. De manera que lo que los profetas profetizaron de que un día se iba a levantar un trono y un tabernáculo, un templo en donde gentiles no iban a ser incluidos en el templo, ya se ha cumplido. No materialmente, no físicamente. O bueno, físicamente en un sentido sí, déjenme explicarlo. Pero espiritualmente, Cristo. Vean esto, y ya no pude desarrollar este punto como hubiera querido, pero suena tan interesante esto. En el versículo 6 se nos dice que Jehová ha habitado en tiendas. Hermanos, lo que le está diciendo a David: David, yo he habitado humildemente y no tengo problemas con eso. Algún día tendré mi gloria, pero ahora he habitado humildemente. Bueno, nuestro Señor Jesucristo vino y habitó en esta tierra en un tabernáculo humilde. Habitó en esta tierra, muere, resucita, y dice la Escritura que ahora se encuentra sentado en el trono. Y por lo tanto, Él es aquel a que los gentiles y judíos pueden ir para construir así el reino de Jehová. Mis hermanos, David veía esta promesa en el futuro. Nosotros vemos esta promesa cumplida. El rey que iba a salir de las entrañas de David no era ningún otro sino el Señor Jesucristo, el Rey de gloria. De manera que vemos no solo la fidelidad de Dios con David, al haberlo tomado del redil, al haberlo prosperado en su caminar. Hermanos, nosotros podemos ver la fidelidad de Dios de haber dado un rey eterno y perpetuo a David, justo como lo prometió nuestro Señor Jesucristo. Iglesia, tú vives a la luz de esta realidad. La iglesia es parte de ese reino. Por eso dice en el Salmo 110, su pueblo se le ofrece voluntariamente al rey. Iglesia, lo que hemos hecho al venir
en fe y arrepentimiento a Cristo, es someternos al rey davídico que Dios prometió. Es someternos al rey que Dios ha puesto para regir las naciones. Dios ha sido fiel y tenemos esto por cierto y por seguro, que este rey vendrá para edificar plenamente y totalmente su reino. Y hermanos, no tenemos razones para dudarlo. Dios ha sido fiel hasta ahora. Dios ha sido fiel, no solo con David, ha sido fiel en traernos un rey, un redentor, a Jesucristo, a Jesús el Cristo. Y por su obra y sacrificio, Él ha establecido un reino que jamás podrá morir. Iglesia, un reino al cual entramos por gracia, del cual jamás podrá destruirse, jamás podrá derrocarse. Un reino que es caracterizado por el reposo. Un reino que es caracterizado por la plenitud. Mi hermano, este es tu Dios. El Dios que por gracia estableció un reino para que tú y yo pudiésemos entrar. Este es tu Dios, el Dios que de gracia te tomó detrás del redil, de la majada, de entre los pecadores, para que pudieras gozar del reino eterno en donde su presencia se manifiesta para siempre. Mi amigo, el trono davídico ya está ocupado. Dios quiso administrar el mundo a través de un rey. Ese rey es el Verbo hecho carne. ¿Te someterás a su reinado? ¿Te doblegarás ante su reinado? Hay un rey en el trono. Hoy el trono no está vacío. ¿No dice eso Hebreos capítulo 1? Que está sentado a la diestra de Dios en lo alto, en las alturas, gobernando, dirigiendo como buen rey hacia su pueblo y ofreciéndote a ti, amigo, perdón de pecados por medio de su sacrificio. ¡Oh, qué rey! ¡Oh, qué rey es este! Un rey que le ofrece a sus enemigos primero términos de paz. Y le dice: haz paz con tu pueblo, haz paz conmigo, haz paz conmigo. Un rey que se sacrificó para podernos dar esos términos de paz. Amigo, ¿creerás en el sacrificio de este rey para el perdón de tus pecados? ¿Te arrepentirás de la rebeldía con la que vives contra este rey y te ofrecerás voluntariamente ante el Señor de la gloria? El rey está en su trono. Solo el reloj avanza cada día más para que venga a establecer su reino perpetuamente. Mis hermanos, no hemos llegado a casa. Este mundo no es sino el reino del príncipe de las tinieblas. Tenemos una mayor y más grande esperanza. El reino que Cristo establecerá para su pueblo. Pon tus ojos en esa preciosa esperanza, querida iglesia. Que Dios bendiga su palabra en sus corazones. Amén.